Estos son los titulares. 1. Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro quiere una negociación secreta con la Casa Blanca. 2. La tragedia presidencial en México por torpe respuesta de López Obrador ante el COVID-19. 3. China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar un arma, según Evo Morales. 4. Juan Guaidó le advirtió a Nicolás Maduro que vienen más medidas contra su gobierno. TZ Noticias, noticias para todos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, y diariamente te estaré informando sobre la actualidad mundial. TZ Noticias, noticias para todos. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Michael Cossatt, aseguró este martes que Nicolás Maduro quiere una negociación secreta con la Casa Blanca sobre el futuro de la nación suramericana. Maduro quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino, ha escrito Cossatt en su cuenta oficial de Twitter. Cossatt aprovechó para insistir en el marco para la transición democrática en Venezuela que propone la Casa Blanca. Consiste en que tanto Maduro como Guaidó se aparten para conformar un gobierno interino que guíe al país hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el plazo de 6 a 12 meses. La hoja de ruta de Estados Unidos plantea que ambos puedan presentarse a dichas elecciones, si bien el secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha mostrado seguro de que Maduro no volverá a gobernar porque Guaidó es el político más popular de Venezuela. El plan de Estados Unidos recoge en realidad la propuesta que la delegación opositora hizo al régimen de Nicolás Maduro durante el último diálogo político de Venezuela, celebrado el año pasado entre Oslo y Barbados. Maduro ya ha rechazado la idea de Washington, si bien ha vuelto a ofrecer un diálogo con toda la oposición, la minoritaria con la que ya dialoga y la mayoritaria de Guaidó, para pactar soluciones ante la crisis de salud mundial por el COVID-19. Guaidó, que se ha negado a volver a la mesa de negociaciones, ha subrayado que el plan de Estados Unidos no se dirige exclusivamente a Maduro, sino al conjunto del chavismo, buscando así fisuras internas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha imputado a Maduro y otros 14 chavistas por su presunta convivencia con la extinta guerrilla colombiana para inundar de cocaína la potencia norteamericana durante las últimas décadas. Washington ha reactivado así su ofensiva judicial y diplomática para propiciar la salida de Maduro del poder en un momento especialmente delicado para Venezuela, porque según denuncia la oposición, el COVID-19 podría provocar una catástrofe en el país por la crisis humanitaria que arrastra desde hace años. Maduro, como su entorno íntimo y como aquellos actores que hoy están apoyando a la dictadura. Va a haber una transición en Venezuela. Yo creo que el mensaje a Maduro es: o él negocia su salida, u otra persona, u otro la van a negociar por él. Una vez más, la prensa internacional criticó fuertemente al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión por la manera en que ha enfrentado la crisis sanitaria causada por el COVID-19. La crisis del COVID-19 ahora ha expuesto nuevas
y peligrosas debilidades del mandatario mexicano. Las respuestas confusas y el comportamiento errático de López Obrador en las primeras semanas de la crisis de salud sugieren que al país se encamina hacia una crisis mucho peor que en el resto de los 6 años. A menos que haya un cambio dramático de rumbo, alertó la publicación británica especializada en economía y finanzas. Recordó que durante el mes pasado el presidente mexicano mostró un trébol de 6 hojas que según él lo protegerá contra el COVID-19 y ha violado reiteradamente los consejos de sus autoridades sanitarias sobre el distanciamiento social. Recordó el diario británico que López Obrador instó a los mexicanos a que frecuentaran restaurantes y se abrazaran mucho, después de que el resto del mundo se bloqueara, incluso sugiriendo que el COVID-19 encaja perfectamente con sus planes para transformar México. Parte de este comportamiento, particularmente la negación del COVID-19 y el debilitamiento de los expertos médicos, se hace eco de sus compañeros populistas en las Américas. Sin embargo, dijo, López Obrador es único en su clase al negar la necesidad de implementar un gran estímulo fiscal y monetario para rescatar a la economía de la recesión. Y es justo por eso que el consenso entre los especialistas es que México estará entre los países más afectados por este COVID-19 debido a su dependencia de la manufactura, el turismo, las remesas y el petróleo de los Estados Unidos, destacó. Si bien Estados Unidos y Brasil han anunciado grandes paquetes de estímulo anticíclico, el líder de México ha descartado préstamos adicionales, exenciones de impuestos o rescates. En cambio, la receta de López Obrador para la economía en crisis de su país es más austeridad, incluida una segunda ronda de recortes salariales para los funcionarios del gobierno, resaltó el diario europeo. Pero el presupuesto se ha duplicado en sus costosos proyectos favoritos, incluido el aumento de la producción de crudo y la construcción de una refinería de petróleo de $8,000 millones, justo cuando la demanda se está evaporando, y en contraste se ha relajado sobre la grave escasez de camas de hospital en el país y una tasa de pruebas de COVID-19 que se encuentra entre las más bajas de cualquier nación importante, alertó. Por otra parte, el presidente mexicano se resistió al acuerdo de suministro de petróleo este fin de semana, destinado a estabilizar los precios. Es por eso que, dice el Financial Times, cada vez más voces en la élite de México hablan de una inminente tragedia. Los líderes empresariales han propuesto un plan alternativo de respuesta a la crisis de salud. Y aunque a veces se puede escuchar la extraña voz disidente dentro de la alianza de gobierno de López Obrador, México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso. El tiempo es peligrosamente corto, enfatizó el rotativo británico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejó de besar y abrazar a sus seguidores durante una gira este fin de semana en el estado de Guerrero. López Obrador declina otorgar ayuda a las empresas, tampoco restringirá la entrada al turismo como otros países. No nos van a hacer nada. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Con un tapaboca. No. Entonces, si asiste el presidente, o sea, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle a la gente. Nosotros, al menos yo que estoy en el área de salud, a veces nos reímos, pero yo a mis colegas sí les llegamos y nos saludamos de Jao o de
esté, nada más, pero, o sea, es un completo error lo que está haciendo el presidente. El expresidente de Bolivia señaló que desde su perspectiva la crisis mundial de salud se trata de un complot internacional. En entrevista con el periodista Ernesto Tenenbaum para el medio argentino Radio Con Voz, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dio su opinión sobre el COVID-19, haciendo énfasis en que la situación actual se trata de una guerra biológica y económica de las potencias mundiales. De igual forma, al ser cuestionado sobre el origen del COVID-19, el exmandatario insistió que su imaginación y su cálculo indicaban que se trataba de un complot internacional planificado y que oportunamente se investigará y se sabrá por qué, de dónde y para qué salió esta crisis de salud llamada COVID-19, recalcando que aunque tome algunos años, se deben realizar los análisis pertinentes para que la información pueda salir a la luz. El mundo tiene que cambiar y todos vamos a cambiar. La vida no puede ser una mercancía, y retomó su postura con respecto al papel que juega Estados Unidos en la situación actual. El 9 de abril, el gobierno transitorio derechista de Bolivia acusó al partido del expresidente Evo Morales de tratar de quebrantar la cuarentena al financiar las protestas de 500 000 de bolivianos varados en Chile que exigen regresar a su país. Hasta el momento, en Bolivia se han confirmado 330 pacientes contagiados con COVID-19, así como 27 muertes. Juan Guaidó le advirtió a Nicolás Maduro que vienen más medidas contra su gobierno. Vamos a escalar a donde sea necesario para lograr la libertad. El presidente interino de Venezuela descartó un nuevo diálogo con el partido de gobierno y dijo que lo que está en marcha es una estrategia general articulada con los aliados internacionales de la oposición venezolana tras la decisión de Estados Unidos de imputar al presidente venezolano y a otros dirigentes chavistas por negocios ilegales. El titular de la Asamblea Nacional indicó que hasta ahora se han priorizado las opciones que generan estabilidad, gobernabilidad y una transición ordenada, tales como la hoja de ruta propuesta por Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. Guaidó insistió en que es la misma propuesta que la delegación opositora planteó al chavismo durante el proceso de Oslo y Barbados de 2019, que consiste en que tanto él como Maduro se aparten para dar paso a un gobierno de transición que guíe al país hacia unas elecciones creíbles. El presidente venezolano ya ha rechazado tajantemente la idea de Estados Unidos, si bien Guaidó subrayó que ya hemos quemado la etapa de apelar a la buena fe del chavismo, explicando que se dirigen a un sector más amplio, incluso dentro del gobierno. Esta es una apelación a las capacidades del pueblo y del mundo, afirmó. Así las cosas, reiteró que vamos a escalar a donde sea necesario para lograr la libertad de nuestro país. Venezuela ya está pagando un costo social altísimo, sin precedentes, que nos coloca a la vera de una catástrofe no imaginada, dijo, enfatizando que todas las opciones tienen que contemplarse. No estamos jugando, remarcó Guaidó. Descartó, sin embargo, un nuevo diálogo con el régimen, una respuesta a la vía planteada por algunos opositores, entre ellos Enrique Capriles. En su opinión, es un error de arranque porque supone hacerle un favor al chavismo al equiparar su carga y responsabilidad con el gobierno encargado. Son 20 años de corrupción, abusos, persecuciones, señaló.
Interrogado sobre el balance que se hace de su primer año como presidente encargado, se mostró satisfecho porque ha recabado apoyos fundamentales dentro y fuera del país y logró acorralar al chavismo, aunque también se declaró insatisfecho porque no ha conseguido echar al usurpador de Miraflores. No hemos concretado el esfuerzo y se ha prolongado el sufrimiento de nuestra gente, lamentó Guaidó. A cumplir un año del procedimiento militar del 30 de abril del 2019 ha sido un capítulo muy criticado dentro de las filas opositoras. Era un llamado a un sector clave para generar la transición, el sector militar que sigue siendo clave por múltiples razones. Fue un intento como otros que hemos hecho. El único exitoso será el que termine de consolidar la transición política. La interacción con la Fuerza Armada es parte de este proceso. Los cubanos tienen un trabajo de contrainteligencia fuerte en la Fuerza Armada. Este movimiento militar antinarcóticos que anunció Estados Unidos ha sido interpretado muy prematuramente. Estamos sin duda absolutamente expuestos los venezolanos todos los días a la dictadura de Maduro, quienes tienen hambre y deben producir lo que comen al día, expuestos a la pandemia. Vamos con nuestra sección Aprendiendo a Volar con María Andrea Palacio Toro. Hola, soy María Andrea Palacio Toro y aquí en Aprendiendo a Volar te traigo buenas noticias. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, María Andrea Palacio Toro, para poder traerte más mensajes que alimenten el alma. Aquí te traeré mensajes de motivación, de superación, algunos consejos de emprendimiento, biografías inspiradoras y reflexiones. ¿Qué diría el COVID-19 si pudiera hablar? Esta reflexión está inspirada en un video de un autor italiano que, al igual que muchos de nosotros, ha estado pensando en estos días sobre el por qué y el para qué de lo que estamos viviendo. El COVID-19 es la forma en la que la naturaleza nos habla, basándose en dos de sus leyes, las cuales muchos de nosotros desconocemos. Estas son la ley de la siembra y la cosecha y la ley de la atracción. La primera, como su nombre lo indica, habla de que recogemos lo que sembramos. Entonces no podemos esperar algo diferente. Y la segunda se trata de que cada cosa que nos ocurre, ya sea buena o mala, la hemos atraído nosotros mismos con nuestros pensamientos y acciones. Es por eso que, partiendo de los dos principios anteriores, podemos asumir que la naturaleza ya estaba cansada de ver cómo convertimos el paraíso que nos dio en un infierno. En el planeta Tierra, durante millones de años, han podido coexistir miles de especies, pero solo la especie humana destruyó su casa. Por buscar protagonismo, dinero para comprar cosas que no necesita y lograr escalar en la pirámide social. Pero la invitación real es a entender que nadie puede comer más de lo que su cuerpo soporta, ni vivir en dos casas al tiempo, como para estar en esta carrera loca por acaparar. En mucho o poco tiempo, no sé, cuando todo esto haya pasado y entendamos que en cada uno de nosotros está la capacidad de terminar con las absurdas luchas por el poder, con la corrupción, la intolerancia, con el consumismo desmedido, con la destrucción de la naturaleza y con el abandono emocional en que tenemos a nuestros seres queridos, podremos comprender que el cambio depende de cada uno de nosotros. Bueno, espero que te haya gustado lo que viste. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, María Andrea Palacio Toro, y que me sigas en Instagram, en Facebook y en Spotify como María Andrea Palacio Toro para traerte más mensajes que alimenten el alma. Chao. Recuerden, soy Toba Zuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, TZ Noticias.